Gloria a Dios, bendiciones a todos mis amados hermanos. Estamos reunidos, conectados para poder ser edificados por la palabra del Señor. Quisiera que podamos unirnos en oración, hacer una palabra de oración y pedirle al Señor que nos auxilie en esta hora, que nos bendiga con su palabra, con su consejo, con su doctrina, que podamos ser equipados, ¿no? Como dice Efesios 4:11, ser equipados para la obra del ministerio. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones de este día, Señor. Hoy tus hijos, tus hijas nos hemos reunido, Señor, por medio de esta plataforma virtual y para poder, Señor, aprender de ti, escuchar tu palabra, Señor, escuchar, Señor, tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos suplicándote, Dios amado, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que traslade, Señor, esta enseñanza, este mensaje, Señor, a cada corazón, Señor, y que cada uno de nosotros pueda aprender de ti, Señor. Que sea mi voz, pero que sea tu palabra, que sea mis labios, pero que sean tus enseñanzas, Señor. Y que cada uno reciba, Señor, su porción. En el nombre precioso de Jesús, háblanos. Te suplicamos que nos hables, Señor, en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Me bendice mucho estar con ustedes en esta hora, trasladándoles un pensamiento de la palabra del Señor. Me honra de parte del Señor, de parte de nuestro pastor, poder hacerlo. Les pido, por favor, si me pueden acompañar a Génesis capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer un pasaje para iniciar y partiendo de ahí. Yo quisiera que podamos ver lo que le puse por título, trabajando la tierra o preparando la tierra. La verdad, siempre a veces poner un título no es tan fácil, la verdad. O sea, a veces encontrar el título ideal a veces quiere un poco de tiempo, pero quizá el título más ideal sería preparando la tierra, porque antes de trabajar la tierra hay que preparar la tierra. Y el versículo base, digámoslo así, o de donde vamos a partir, está en Génesis 2:5. Y dice así la palabra del Señor. Y no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Como hemos platicado en otras ocasiones, la creación que describe Génesis capítulo 1 y la creación de Génesis capítulo 2 no son exactamente la misma creación, son dos tiempos diferentes, dos creaciones diferentes, por muchas razones que no voy a profundizar hoy porque se ha platicado sobre eso. Pero algunas de las diferencias principales es el orden en el cual se fueron dando los eventos, ¿no? En el Génesis capítulo 1, primero se hizo la vegetación, la flora y la fauna, y después se hizo el hombre, ¿no? Acá no, acá el orden fue diferente. Pero lo que a mí me llama mucho la atención en Génesis capítulo 2, que es el Adán, que es nuestro padre, digámoslo así, de donde nosotros venimos. Génesis 2 relata de que ya no fue sobre toda la tierra en donde Dios había establecido un lugar de gobierno, digámoslo así, sino en Edén nada más. En Génesis 1 sí era toda la tierra, ¿no?
Pero en Génesis 2, Dios había establecido un lugar en la tierra llamado Edén, ¿sí? En donde colocó al hombre. Pero en ese lugar no había plantas, no había vegetación, porque no había lluvia. ¿Y por qué no había lluvia? Porque no había hombre para trabajar, para labrar la tierra. Entonces, Dios no había enviado lluvias porque no había quien trabajara la tierra. Eso lo podríamos interpretar que Dios no envía su lluvia espiritual donde no hay alguien que trabaje la tierra. Dios, antes de enviar una lluvia, pone a alguien en un lugar, designa a alguien en un territorio, digámoslo así, en un lugar, que va a estar preparando la tierra para que cuando caiga la lluvia, esa lluvia sea de provecho y no se desperdicie, digámoslo así. Cuando la lluvia cae sobre un terreno sobre el cual no está siendo cuidado, no está siendo trabajado, ¿qué crece en ese lugar? ¿Qué se desarrolla en esa tierra por esa lluvia? Pues lo que crece es maleza, hierba mala, hierba que no es productiva, que nada más cansa la tierra. Toma los nutrientes de la tierra, pero no produce nada. No es una tierra fructífera, no es una tierra que produzca algo comestible, ¿no? Sino que crecen nada más pues ortigas, crecen zacate, o sea, crecen cosas que no convienen. Entonces Dios, espiritualmente hablando, no envía su lluvia si no hay alguien que prepare el receptor de la lluvia. Entonces, tenemos que ver aquí diferentes cosas, porque cuando hablamos de lluvia lo podemos relacionar con una bendición de parte de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos pidiendo la lluvia de Dios, pidiendo la bendición de Dios, pero nuestra tierra no está preparada para recibir la bendición de Dios. Entonces, Dios no manda la lluvia ahí porque no hay alguien que esté preparando esa tierra. Quizás esa tierra esté asignada a alguien, pero esta persona no está preparando, no está trabajando su, su lugar, ¿no? Y en algún momento, creo que tal vez unos meses, empezamos a tratar este tema desde otro ángulo y nos enfocamos solo en un punto de la preparación de la tierra, ¿no? Eh, Posteriormente, si quieren, les comparto el enlace de esa prédica que hablaba sobre despedregar la tierra. Pero hay otras cosas que hay que hacer en nuestra tierra. Y cuando hablamos de nuestra tierra, pues tenemos que ver nuestra vida, ¿no? Tenemos que ver nuestro corazón, ¿no? Si hablamos como padres de familia, tal vez nuestra tierra es nuestra familia, nuestra cónyuge, ¿verdad? Lo digo porque luego me corrigen, ¿no? Nuestro cónyuge, ¿no? Eh, Nuestros hijos, nuestra casa, es nuestra tierra como padres, ¿no? Quizá para un pastor la tierra es la congregación que Dios le dio a pastorear, ¿no? O tal vez para algún empresario su tierra es su negocio o su patrimonio, ¿no? Eso lo podemos ver desde diferentes ángulos, ¿no? Sí, pero Dios te dio algo para trabajar. El punto acá es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Dios nos dio algo, te dio tu vida, ¿verdad? Para que tú puedas desarrollarla, puedas prepararla, guiado por el Espíritu Santo y también por el ministro, por tu pastor, ¿no? Puedes dejarte preparar, ¿no? Pero la preparación de nuestra tierra es esencial para que podamos dar frutos, para que esa tierra sea productiva y no una tierra ociosa. Recuerdo un poco acerca de la Revolución Mexicana, que parte de las protestas que tenían los campesinos eran
sobre las tierras ociosas, ¿verdad? Que no se cultivaban, que no se trabajaban, que se desperdiciaban. Y ellos querían esas tierras para poder darle a su familia una mejor vida, ¿no? Y por eso peleaban y querían quitarle esas tierras a los terratenientes, ¿no? Y bueno, de ahí se desató la guerra de la revolución. Pero eran tierras que no estaban siendo trabajadas, ¿no? Entonces, yo creo que si Dios nos da algo, es para que nosotros trabajemos en él, porque nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Dios te va a pedir cuentas de la tierra que te ha entregado. Y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos que te entregué? ¿Qué me vas a devolver de lo que te di? Por tanto, está escrito que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero también al que poco se le da, poco se le demanda. O sea, siempre que hay algo que Dios nos da, Dios también nos va a pedir algo a cuentas. Nos va a pedir que le entreguemos cuentas de lo que nos entregó. Si Dios te dio un mensaje, ¿verdad? Una profecía, si te dio algo que tú tenías que entregar, Dios te va a pedir cuentas de esa palabra que te entregó. Entonces es necesario que trabajemos, que preparemos nuestra tierra, porque Dios quiere enviar su lluvia, pero la lluvia se va a detener si no hay hombre que trabaje la tierra según lo que leímos en Génesis capítulo 2:5, ¿no? Entonces, Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en labradores, en sembradores. Podemos ver en la palabra, permítame encontrar el versículo, ¿no? Me acabo de recordar de él, que hay un cristiano que es un cristiano sembrador, ¿no? Hay un cristiano sembrador, hay un cristiano atleta y hay un cristiano soldado, ¿no? Eso también es parte de las enseñanzas que hemos recibido incluso desde nuestro apóstol, él ha enseñado, ¿no? Y Dios también es sembrador, ¿no? Dios también se pone a sí mismo y toma ese noble oficio de ser sembrador. Entonces Dios quiere que también nosotros seamos cristianos sembradores. Permítame encontrar ese verso en la palabra del Señor. No sé si alguno de los hermanos que están en Zoom me pueden ayudar a encontrar ese versículo que menciona, que dice que nosotros somos sembradores, debemos ser sembradores de la preciosa semilla, ¿no? Que nosotros podemos convertirnos en llegar a esa categoría, por decirlo así, o tomar ese oficio de sembradores. Me ayudaría mucho los hermanos que están por ahí, que me puedan ayudar a encontrar ese versículo, nada más para poner un pie en pente en lo que estamos diciendo. ¿Salmos qué? Sí, esa es una de las formas en que podemos leer. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a sembrar la tierra, ¿sí? Pero para sembrarla, primero hay que prepararla. Primero hay que hacer un tratamiento a la tierra y ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita esa tierra para poder ser fértil, digámoslo así? O quizá la tierra ya es fértil, pero hay que trabajarla para que se vuelva más productiva, ¿no? Y quisiera que veamos, por favor, Génesis 2:6, que es el siguiente versículo. Y vemos uno de los elementos que se necesita en la preparación de la tierra. Génesis 2:6 dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Génesis
6. Entonces, vemos acá en la palabra que la forma de regar la tierra no era precisamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, con un vapor o un rocío. Génesis 2:6. Me gustaría que podamos leerlo en diferentes versiones para que tengamos una percepción más amplia, ¿verdad? De lo que Génesis 2:6. Vamos a ver cómo dicen diferentes versiones. Dice, un vapor subía de la tierra. Dice que de la tierra brotaba, dice, una neblina, dice, una niebla ascendía de la tierra. Dice, era una especie de rocío lo que subía de la tierra, que regaba la tierra, ¿no? Eso lo podemos ver también cuando vemos los pasajes del diluvio, que antes del diluvio no había un descenso de agua, sino que el agua se regaba de manera, pues, por medio de este rocío, ¿no? Entonces, el rocío es necesario para que la tierra se humedezca y reciba el agua necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué es el rocío? ¿Qué es ese vapor que se levantaba, ¿no? Ese rocío, más allá de un efecto químico, digamos, tendrá alguna explicación científica seguramente por qué se da el rocío, ¿no? La cual no soy yo quien tiene que darlo porque no es mi campo, ¿no? Pero sería bueno investigarlo. Pero veámonos a la palabra. ¿Qué significa ese rocío? Que es esencial para que la tierra reciba agua, ¿no? O sea, la tierra no solo recibe agua cuando llueve, sino por medio del rocío. El rocío podemos verlo en diferentes pasajes, pero uno de los pasajes donde queda más claro su significado es en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Uno de los, como de las despedidas, digámoslo así, o mejor dicho, la despedida de Moisés al pueblo. Está Moisés ya anciano, él sabía que él no iba a entrar, entonces dándole las últimas instrucciones al pueblo, y no solo al pueblo, sino más que todo a Josué, que era quien iba a tomar la estafeta, iba a entrar al pueblo de Canaán, ¿verdad? Pero eran como las palabras finales de ese gran pastor, ¿no? De ese libertador de Dios, para que ellos pudieran ser exitosos en su conquista. Y dice el capítulo 32, 1 de Deuteronomio, así, prestad atención, dice, oh cielos, dice, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Entonces, mire, está hablándole a los cielos, o sea, está hablándole a un ambiente celestial o espiritual, digámoslo así, pues no terrenal, sino algo que viene de arriba, ¿no? Y está hablándole a la tierra, que es lo que va a recibir, lo que va a caer del cielo. Yo quiero pedirle que esto lo entendamos de una manera espiritual. No estaba hablando precisamente de algo meteorológico, estaba hablando de algo espiritual, ¿sí? Estaba hablándole a los cielos. Y dice, yo necesito que caiga sobre la tierra, sobre nuestra tierra, quiero que caiga algo. Y dice, el 2, caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Entonces estamos viendo cuatro tipos de irrigación, digámoslo así, o 4 maneras de hidratar la tierra. Estamos viendo la lluvia, estamos viendo el rocío, estamos viendo la llovizna y estamos viendo el aguacero. Cada una es una forma de ministración, de exposición de la palabra. Y está clara la primera, que es la lluvia, y está hablando de la enseñanza.
está hablando de la doctrina. Pero lo que estábamos viendo anteriormente, que no había lluvia porque no había hombre que preparara la tierra. Pero lo que sí había era rocío. Y el rocío era el discurso, la predicación de la palabra. Pero nuestra tierra necesita ese rocío. Necesita el discurso de Dios. Cuando tú y yo nos exponemos al discurso de Dios, ese rocío viene a suavizar nuestra tierra. Porque la tierra sin agua es una tierra dura. No sé si usted lo ha notado. Tal vez tarda en llover, no sé, algunas semanas y la tierra se endurece. La tierra, usted quiere cavar o hacer algo ahí, le cuesta porque la tierra no está hidratada. Pero cuando amanece, porque el rocío usualmente se da en las madrugadas cuando baja la temperatura, ¿no? Y imagino que se condensa el agua, ¿no? Realmente no lo sé explicar. La tierra amanece húmeda. Entonces cuando alguien mete una pala o quiere abrir un hoyo o quiere hacer algo, la tierra está suave, la tierra está trabajable. En esa tierra se puede empezar a trabajar. Pero si nosotros no nos exponemos al discurso de Dios, nuestra tierra se va a volver seca. Se va a poner dura. Se va a poner duro nuestro corazón. Entonces, Dios lo que quiere es que nuestro corazón esté más sensible. ¿Sí? ¿Y cómo se va a sensibilizar? Escuchando su voz, escuchando su discurso. ¿Sí? Nosotros podemos ver, y casi siempre cuando hablamos del mensaje, podemos entender que el mensaje se expone como una predicación, como un sermón, ¿no? Y el Señor Jesús lo enseñó así, él expuso la palabra, expuso, y dijo, bienaventurados y los pobres, bienaventurados los que son perseguidos. Él exponía como un sermón, como una predicación, ¿verdad? Incluso la misma parábola, la del sembrador, la expuso como un sermón. Es hermoso, es maravilloso, eso viene a sensibilizarnos. Pero también es necesaria la enseñanza, ¿no? Que esa vendría a ser la lluvia. Entonces, los sermones hay que enseñarlos. Y eso es una manera muy diferente de compartir la palabra. Es una manera más didáctica, ¿no? Es una manera en donde viene una unción más de maestro que de predicador, ¿no? De tal manera que la misma enseñanza debería poderse replicar en otras, en una y otra vez, y va a ser siempre la misma enseñanza, ¿sí? Y cuando hablamos de la doctrina, pues tenemos un marco del cual no nos debemos salir, ¿no? Y hasta los versículos ya casi que secuencialmente deberíamos trasladarla porque ya ese es el formato, digámoslo así, de la enseñanza, ¿sí? Pero el discurso es un poco más libre. El discurso es más como que en ese momento Dios va inspirando al predicador, ¿no? A decir las cosas, aunque tal vez tenga ahí un ¿cómo se llama? Una guía de lo que va a decir. En ese momento el Espíritu Santo lo va guiando, ¿no? Con qué palabras o qué ejemplos poner, ¿no? En lo que es el discurso. Entonces, lo importante acá, hermano, es qué discurso estamos oyendo. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué rocío estás recibiendo de parte de Dios? Porque posiblemente estás escuchando diferentes voces y esas voces te pueden confundir. Al ser diferentes, tal vez son diferentes ideas o diferentes doctrinas, ¿verdad? Y esas diferentes voces
te pueden confundir, porque a veces no siempre se predica lo mismo. Y no estoy hablando de por lo menos en nuestro ministerio, ¿verdad? Casi todos los predicadores, o por lo menos los que yo conozco, están como alineados a la misma doctrina o la misma enseñanza, ¿verdad? Pero de pronto, si buscas en otras fuentes, es posible que ese discurso no sea compatible con lo que tú necesitas oír, ¿no? Hace un par de días le comentábamos a unos hermanos que uno no tiene que congregarse en el lugar que a uno le queda más cerca, sino tiene que congregarse en el lugar en donde Dios te indique que tú te debes congregar. Porque ahí va a enviar el discurso, el rocío que tú necesitas. Quizá la iglesia que tienes cerca, tal vez es una iglesia buena, digámoslo así, pues, pero no es la que a ti te corresponde. Entonces, tal vez no va a estar recibiendo lo que Dios tiene para ti. Quizá alguna te queda tal vez un poquito más lejos, pero es la que Dios indicó para ti, ¿no? Entonces es ahí donde uno tiene que decir, bueno, ¿qué me conviene? Si mejor me cambio de residencia para que me quede más cerca la otra. Pero no es una situación geográfica, sino en donde Dios te indique que tú te debes congregar, porque ahí va a estar la voz que tú necesitas escuchar. Ahí vas a, porque Dios ha preparado ese ministro específicamente para hablarte a ti. Por eso debemos pedirle dirección a Dios. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué voz vamos a oír? Porque si oímos muchas voces, nos podemos confundir, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en los partidos de fútbol que solo hay un capitán, porque el capitán tiene cierta voz para dirigir a los que están jugando, ¿no? O solo hay un entrenador, ¿no? Porque, ¿qué pasa si hay 2, 3 entrenadores? Pues cada uno va a tener ideas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué rocío has estado recibiendo? Te tienes que exponer al rocío de Dios porque ese rocío va a preparar tu tierra. ¿Dónde más podemos ver el rocío de Dios? Recuerdo, creo que es Cantares capítulo 5, si no me equivoco, permítame buscarlo por acá. Cantares capítulo 5, no lo tenía preparado, pero ahorita me recordé de ese pasaje, donde dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿no? Sí, permítame, lo vamos a buscar por acá. Cantares capítulo 5 dice que él tocó la puerta, 5:2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y mira, oiga, una voz, lo que le estaba diciendo ahorita, una voz, no dos, una voz. Mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Cada uno son niveles de relación con el amado. Pues mi cabeza está empapada de rocío. Entonces viene el amado, que nuestro amado es Cristo. Y le está hablando a su amada, la iglesia. Y entonces él viene, quiere tener un encuentro con ella, quiere acercarse a ella, pero él como todo caballero toca la puerta. Como dice en Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y toco. Yo no entro. Yo quiero que tú abras la puerta. Yo quiero que tú me recibas, porque tengo mi cabello empapado de rocío. Es decir, traigo un discurso para ti, traigo una palabra para ti, traigo algo que te quiero decir específicamente a ti. Hermano, cuando Dios te habla a ti directamente, hermanos, es maravilloso. Mire, oír la palabra, oír de la Biblia es lindo, o sea, es muy edificante, pero cuando Dios te dice algo exclusivamente para ti, hermano, eso impacta tu corazón,
Ya no eres la misma persona porque Dios te habló. Aquel que Dios le habla y le dice aquello que necesita oír, no lo que quiere oír, no, lo que necesita escuchar. Hermano, ese corazón da 3 vueltas porque Dios le habló, porque Dios le dijo. Tal vez tú estabas preguntándote algo, ¿verdad? Tal vez tú tenías una duda y Dios por medio de una voz te dice la respuesta. Hermano, eso es hermoso. Yo sé que en alguna oportunidad Dios te ha hablado de esa manera. Tal vez el pastor ni cuenta se dio. Tal vez es una predicación de hace años y tú ahí la viste y Dios te habló. Entonces, el predicador ni sabe lo que está diciendo. A veces pasa al revés, ¿no? A veces pasa y piensa el que está escuchando la prédica, eso lo dijo por mí. Eso porque me está tirando una indirecta. No, Dios te está hablando. El predicador a veces ni cuenta se da a quién le está hablando. Obviamente también hay predicadores que sí lo hacen. Le quiero decir algo a fulano y se lo voy a decir desde el púlpito. No, mejor lo llama aparte, le dice lo que le tiene que decir, ¿no? Pero muchas veces el predicador te está hablando tu vida, te está hablando aquello que Dios preparó exclusivamente para ti. Eso es un discurso, eso es el rocío, eso ablanda tu corazón. Pero esta mujer estaba acomodada, ¿no? Y bueno, ese es otro tema. El amado está a la puerta con su cabeza llena de rocío porque te quiere decir algo a tu corazón. Entonces tú decides si le abre la puerta o no, ¿verdad? Continuemos. Ok, bien. ¿Qué más podríamos decir del rocío? Mire, podemos ver Números, capítulo 11, versículo 9. Dios mío, media hora hablando del rocío, Padre. Y hay muchas más cosas que preparan la tierra, pero bueno. Pero si Dios quiere que solo hablemos de eso, está bien, ¿no? No se trata de terminar el tema, sino de hablar lo que Dios quiere. Entonces, Dios, te pedimos ese rocío del cielo, que venga a nosotros. Números capítulo 11, versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Entonces, el rocío no viene solo. El rocío trae maná. ¿Qué es el maná? Maná significa, ¿qué es esto? Así básicamente. Maná es, ¿y esto qué es? Eran unas hojuelas de pan que Dios enviaba a su pueblo de una manera milagrosa. Era un pan del cielo que los alimentaba, que les daba fuerzas, que los mantenía sanos, que les daba los nutrientes necesarios. No solo llenaba la panza, pues, no solo quitaba el hambre, sino que los nutría. Y el Señor Jesucristo, Él mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Lo que Él quiso decir, yo soy ese maná. Entonces, cuando estaba hablando que caía el maná, es que Cristo descendía. Y ellos se comían a Cristo. Y por eso podían caminar en medio del desierto. Entonces, el rocío prepara la tierra para recibir el maná de Dios. No caía sobre la tierra, digámoslo así, pues seca, o sobre sino que o sea, estaba la tierra, caía el rocío y sobre el rocío caía el maná. Entonces, hermano amado, Dios quiere que nuestra tierra sea preparada con ese rocío, porque lo que quiere es
que tengamos un encuentro con Cristo, que tengamos un encuentro no solo con su palabra, sino un encuentro con Él en nuestras vidas. No solo que nos llenemos de conocimiento, sino que tengamos encuentros con nuestro amado. Es lo que estaba pasando en Cantares 5. Él traía a Rocío, pero él quería tener un encuentro con su amada, con su chica. La quería ver, quería hablarla, quería besarla, quería abrazarla, quería tener un tiempo de comunión con ella. Entonces, yo quiero que ese maná caiga sobre mi tierra. Ese maná que lo necesito tanto, hermano. Necesitamos tanto comernos al Cordero, comernos a Cristo, para que la forma de Cristo, para que la genética de Cristo entre en nosotros y ya no seamos los mismos, para que seamos personas diferentes, pero no solo buena gente, sino que tengamos la forma de Cristo, la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, que se perdió en el huerto. Hoy, por medio de ese maná precioso, que cada día caía. Entonces, los encuentros con Cristo no son una vez a la semana, no son una vez al mes. El pan de cada día, dándolo hoy. El maná de cada día, dándolo hoy. Es cada día. ¿Y tú? ¿Ya tuviste un encuentro con Cristo hoy? Yo ya tuve un encuentro con Cristo hoy. Los encuentros con Cristo no solamente es cuando alguien se convierte a... Ese es el primer encuentro que uno tiene con el Señor, pero uno tiene que tener encuentros con Dios constantemente. Ahí en tu casa, en tu vida, en tu intimidad con Dios. Que es algo, hermano, que tenemos que aprender a desarrollar. Justamente ahora que muchos de nosotros no nos podemos congregar en un lugar, entonces tú tienes que desarrollar en tu casa encuentros con Cristo, encuentros con el maná. Y ahí en tu casa, en tu habitación, en un espacio y tiempo, que busques al Señor, que dobles tus rodillas y le busques a Él, lo adores, ¿verdad? Ahí tú solita, aparentemente solito o solita, porque ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo, ahí están sus ángeles contigo. Entonces no estás solo, no estás sola. Ahí tú puedes tener un Mahanaim, un encuentro con Dios, un encuentro con el maná. Entonces el maná, cuando hay rocío, entonces es como es donde desciende el maná, sobre el rocío. Continuemos porque el tiempo no hay manera de tenerlo. Realmente está escuchando a un amado ministro que decía hace poco que el tiempo es una maldición. Yo a mí como que me voy pensando eso, ¿verdad? Y realmente sí, el tiempo es un límite, ¿verdad? Y avanza rapidísimo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, aprovecharlo. Entonces, ¿qué otras cosas hay que hacer en nuestra tierra? Isaías 5:2. Isaías capítulo 5, versículo 12. También hemos aprendido, ¿verdad? Acerca de la viña de Dios, ¿no? Y la preparación que él hizo en esa viña. Entonces ahí podemos sacar algunas ideas, algunas enseñanzas de toda la preparación que se hizo sobre la viña, de la preparación que tiene que tener nuestra tierra. Entonces, una de las cosas que hizo Dios, ¿no? Porque la viña de Dios, o sea, cuando Isaías 5 habla de Dios y de su viña, ¿sí? En ese caso de Israel, pero también está hablando en figura de nosotros como iglesia, ¿no? Dice que la acabó por todas partes, le hizo hoyos. A ver, ahí quiero que nos detengamos. Cavó su viña. ¿Qué significa cavar? ¿Qué significa abrir hoyos?
en esa viña. Entonces, ya que cayó el agua, cayó el rocío, esa tierra se ablandó, se hidrató. Entonces hay que abrir hoyos, ¿no? ¿Para qué? Entonces, si usted y yo vemos un poquito el proceso agrícola, ¿no? Esos hoyos lo que hacen es darle profundidad a la tierra para que caiga la semilla, ¿no? Y tenga cierta profundidad para que esa semilla, a partir de ahí, empiece las raíces a buscar, pues, los nutrientes, ¿no? Pero si la tierra cae sobre exactamente, o sea, la semilla cae sobre la superficie, queda expuesta, y como podemos ver en la parábola del sembrador, que hubo una semilla que cayó en un lugar donde no tenía profundidad. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Mateo 13, capítulo 20. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal y que por causa y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces, vemos acá en Isaías 2 que cavó y quitó las piedras. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se necesita hacer? Primero se cava y luego se sacan las piedras. Es decir, las piedras, ese despedregar, no son las piedras que están sobre la superficie, sino las piedras que están en lo profundo de nosotros, ¿sí? No es lo superficial, no es lo que se ve, sino lo que está dentro, lo que está en la profundidad. Hace unos meses estábamos ahí, mi esposa y yo, pues tratando de hacer un pequeño jardín, una huerta, y pues queríamos evitar que uno de nuestros perritos entrara ahí a hacer desastres. Entonces hicimos un intento de cerca, mejor dicho. Entonces para hacerlo, para clavar los palos tuvimos que abrir hoyos. Y cuando empezamos a cavar, nos empezamos a encontrar un montón de cosas. Empezamos a encontrar unas raíces y unas cosas que nos impedían. Y nos costó mucho, y unas piedras enormes, ¿no? Y empezamos a cavar y a sacar un montón de cosas que lo que hace es que son estorbos para que cuando cae la semilla, entonces las raíces empiezan a descender buscando nutrientes. Y si se encuentran con piedras, pues eso le va a impedir pues que siga profundizando. Entonces, lo que hace Dios es que cava y saca las piedras, saca la dureza, pero la dureza interna, aquellas cosas escondidas que a veces tenemos, aquellas cosas que solo nosotros a veces sabemos. Mire, la gente se fija mucho en los defectos de los demás. Nos fijamos, pero podemos ver el exterior, podemos ver lo que sale, podemos ver la punta del iceberg, pero no vemos que él está en lo profundo. Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos ser superficiales. La limpieza que debe haber en nosotros no debe ser superficial, sino que tiene que haber una profundidad en nosotros. No nos podemos quedar en la superficie. Tenemos que cavar aquellas cosas que están escondidas. Y esto a mí me remonta un poco a la administración. Que, mire hermano, la consejería de pronto pues es un nivel, ¿verdad?, de administración, ¿verdad? Cosas tal vez que son superficiales, que son como que a simple vista, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de administración, hay que indagar un poco, hay que agarrar la palita y sacar un poquito de tierra y meternos abajo, ¿no? Hay que hacer una exploración un poco más profunda.
abrir hoyos, ¿no? Y sacar las piedras que están escondidas, que tal vez ni siquiera nosotros sabemos. Porque hay cosas, hay problemas que nosotros tenemos que ni sabemos de dónde vienen. Tal vez son problemas de la niñez, traumas, ¿verdad? Que pudimos haber tenido. O quizás son cosas de nuestros ancestros que están ahí en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestra alma. Y entonces, guiados por el Espíritu Santo, por medio de un ministro de Dios delegado para eso, a venir a hacer un hoyo en el alma. Vamos a ver qué hay. ¿Y sabe quién me recuerda a estos? A los antropólogos. Quieren descubrir el pasado. Tienen que cavar. Tienen que ir y agarrar una palita. Y a veces con una gran paciencia, a veces con unos pincelitos ahí. Bueno, uno que a veces ve ciertos documentales se ve que así lo hacen, ¿no? No son unas excavadoras, retroexcavadoras, no. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo con cuidado para no dañar a los restos ahí históricos, ¿verdad? Pero lo que quiere hacer el ministro de Dios, o sea, lo que quiere Dios a través de sus ministros, es cavar en tu alma. Yo te preguntaría, y a mí me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te ministraste? ¿Cuándo fue la última vez que te cavaron el alma y buscaron aquellas cosas que te están molestando? Aquello por lo cual no estás dando frutos. Cavó por todas partes. Entonces no solo es una administración, sino que son varias. Mira, la administración no es una vez en la vida, ahí me ministraste 50 años. No, hermano, la administración debe ser algo continuo, ¿verdad? Lo mejor es que la administración debería ser por diferentes cosas, no solo por lo mismo y lo mismo, otra vez el mismo problema. Como decía aquella canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Entonces, hermano y hermana amada, tenemos que ir a ver cómo está nuestra condición de nuestra alma, de nuestra tierra, y acercarnos a nuestro pastor, o al ministro, o a quien él delegue, o ella. ¿Va? Hemos aprendido que, pues si es una hermana, pues debe buscar a la esposa del pastor, ¿verdad? La pastora, o, ¿verdad? Si es una hermanita, ¿no? Si es un hermano, pues lo mejor es que sea con el varón que lo haga. Si es una pareja, pues ahí podría ministrarla el ministro o la misma pareja de ministros. Para que lo hagamos en orden, hermano, para que sepamos, ¿verdad?, cómo se ministra el alma, ¿no? Que sea una práctica constante, no cada día, pues, pero que sea con cierta frecuencia, ¿verdad? Porque, mire, mientras uno más va indagando, más cosas van saliendo. Quizás es un ancestro, quizás es una herida del pasado que ni cuenta te has dado. Y eso es lo que no te está permitiendo crecer, ¿no? Es muy importante que sea cavado y despedregado nuestro territorio. Yo quisiera ir, por causa del tiempo, ir terminando, ¿no? Eh, y quisiera hacer tal vez una idea más acerca de cavar los hoyos en la tierra, ¿no? Quizá pues, se podría ver un poquito más acerca de eso, pero lo que hace esos hoyos es que nuestra raíz tenga profundidad, que esté bien arraigada, valga la redundancia, ¿no? Para que cuando vengan las tribulaciones por causa de la palabra, esa semilla permanezca. Entonces, cuando no se cavan la tierra, la semilla fácilmente es arrancada, fácilmente cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones,
la aflicción, esa semilla no da fruto, no progresa. Empezó el camino, pero no avanza. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado cosas y se han quedado truncadas, se han quedado a medias? Porque Dios empieza a hacer una obra en nosotros, hermosa. Su palabra empieza a hacer algo en nosotros. Y como que hubiera un corte, porque no había profundidad. Porque vino la tentación, vino la aflicción, vino la prueba, hermano. Y no soportó. Porque no había profundidad. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la profundidad. Y cuando hablamos de profundidad, también deberíamos considerar profundizar en las escrituras. No solamente quedarnos con los rudimentos, con las cosas básicas de la palabra. El apóstol le habla a los, no me acuerdo quién le decía, que ya era tiempo de que crecieran, y que dejaran ya los rudimentos. Los rudimentos son buenos. Permítame encontrar ese versículo en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Permítame. Hebreos capítulo 6. Versículo... Dice 6.1. Por tanto, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza de los lavamientos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Miren lo que se considera, lo que el apóstol considera como rudimentos. Obras muertas, fe en Dios, los lavamientos, es decir, los bautismos, imposición de manos. Esos son los fundamentos. Pero estos hermanos hebreos se quedaron en eso, se quedaron estancados, se quedaron en la primaria. Entonces, lo que dice acá, ya, dejen eso, dejen ya de estar con doctrina básica, con corderitos, y avancen a la madurez, avancen a las siguientes etapas de su enseñanza. Ya se quedaron en la superficie, avancen a cosas más profundas. Pero ¿cómo vamos a avanzar a cosas profundas si a veces ni lo básico hemos aprendido? ¿No? Pero si ya tienen lo básico, ya tienen los fundamentos, avanza a conocer un poco más. Avanza a conocer un poquito más de doctrina intermedia, avanzada, ¿verdad? Un poco más. A explorar un poco más, a escudriñar un poco más su palabra y no quedarte en la superficie. Como el río de Ezequiel. Que primero el agua le llegaba a los tobillos. Qué bonito ir a la playa, ay, que se nos moje los... Pues a eso va uno, va a meterse al mar, ¿no? Qué bonito y que te moje los pies, ¿no? Pero ya los más... ya se meten y que le llegue el agua a las rodillas, ¿no? Tienes que seguir avanzando en el río de Dios a que te llegue el agua a la cintura, a que te llegue el agua a los lomos, hasta que el agua te cubra totalmente. Eso quiere decir que tú vayas avanzando en las cosas de Dios de manera de que te envuelva. No te quedes en lo básico, no te quedes en la superficie. Pierde el miedo a seguir avanzando. Amén y amén. Yo quisiera dejarlo acá por causa del tiempo. Hay otras cositas acerca de la preparación de la tierra que más adelante, si el Señor nos lo permite, podemos seguir platicando, pero hasta hoy, hasta aquí llegamos con este tema. Yo quisiera orar y posteriormente pues darle oportunidad a mis hermanos que quieran comentar algo, ¿verdad? Que lo puedan hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.
Te bendecimos, Señor, en esta hora por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas, que nos ayudes, Señor, a avanzar, Señor, en tu evangelio, Señor. A no quedarnos estancados, a no quedarnos en las cosas básicas, sino que podamos avanzar, dar pasos, Señor, de fe y avanzar en aquellas cosas que tú quieres que nosotros crezcamos, que conozcamos, Señor, que tengamos, que vayamos a aguas profundas, Señor. Que se caben hoyos en nosotros para que haya más profundidad en nosotros. Y no seamos superficiales, Señor. Quita toda superficialidad de nosotros, Señor. No queremos ser, Señor, de los que se conforman, sino de los que avanzan, Señor. Yo te pido, Padre amado, que cada quien pueda preparar su tierra, preparar su vida, para que cuando tú envíes tu lluvia, esa tierra esté preparada para dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si tú quisieras comentar acerca de esto. La verdad no, creo que tú lo puedes platicar mejor. ¿Eh? Si nos ayudas, te lo agradezco. Vamos a darle oportunidad a la hermana Ruth. Quería comentar algo acerca del tema. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Solo quería comentar que hace un tiempo yo estaba estudiando acerca de Cantares 2, y Cantares 2.2 nos habla acerca de la semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Pero, bueno, yo lo veía de esta manera, que es figura de aquella semilla que cayó entre espinos y que no pudo fructificar porque se sentía lastimada por las situaciones adversas. Y espino, que viene a ser un aguijón, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, vemos que los aguijones son problemas que nos hacen clamar en nuestro cuerpo, alma y espíritu, como decía Pablo, ¿verdad?, en el verso 8, que nos despiertan y nos hacen reiniciar. Pero también dice la palabra en Job 14 que al olor de las aguas reverdecerá. Entonces, cuando nosotros nos sentimos lastimados por lo que hemos vivido, por las situaciones que hemos pasado, yo creo que el Señor nos lo permite para que nosotros podamos clamar y podamos ir a su palabra y poder reverdecer, como dice Job 14, ¿verdad? Y por eso lo quería comentar eso. Dios les bendiga. Amén. Entonces también los aguijones nos impiden, ¿verdad? Que esa semilla siga profundizando en nosotros, ¿verdad? Necesitamos ir a ministrar el alma para toda herida del pasado sane, ¿no? Y que la podamos vendar, que cicatrice, ¿verdad? Y que no sea un impedimento para que podamos desarrollarnos, ¿no? En nuestro crecimiento en la producción de nuestra tierra, digámoslo así. Si hubiera algún otro hermano que quisiera decir algo, pues puede abrir su micrófono, levantar la mano, o bien le vamos a permitir aquí activar sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden o bien escribir o bien hablar. Bien. En caso de que no lo haya, pues vamos a despedirnos, mis hermanos, qué bendición haber estado juntos por este medio. Les mando un cordial saludo de acá de su casa aquí en Querétaro. Los bendecimos,
Les extrañamos a muchos de ustedes, ¿verdad? Quisiéramos ya poderles ver, ¿verdad? Pero yo sé que pronto nos vamos a poder reunir, ¿no? Y vamos a alabar al Señor como siempre lo hemos hecho, ¿no? Mientras tanto, pues algunos de nosotros no nos podemos reunir, pero oremos, ¿verdad? Para que el Señor abra las puertas de, del lugar que Él ya tiene preparado para recibir a su pueblo, ¿verdad? En cada lugar, ¿no? Tanto en la Ciudad de México como acá, como en donde haya, eh, pues una iglesia, ¿no? Que, que pueda ir y predicar la palabra. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, les mando un cordial saludo, un abrazo, recibo un saludo también de mi pastor, ¿verdad? Y de mi hermana Nina, pastora también. Dios le bendiga, bendiciones, nos vemos.